Nos preguntamos cómo un ser perfecto, un ser eterno, puede tener una relación o deseó crear un ser finito y un ser temporal. Básicamente, uno de los temas principales para poder entender la creación es la teoría del Tzimtzum. La palabra Tzimtzum es una palabra griega que denota dos cosas. Denota ocultamiento y denota contraer. Aunque parecen dos cosas aparte, realmente son la misma cosa. ¿Por qué son la misma cosa? Porque es la teoría que explica cómo un ser que ocupa todo, un ser que estuvo, que está y que estará, dio cabida dentro de él a un ser imperfecto, finito y limitado. La teoría del Tzimtzum es una teoría muy compleja, pero en esta ocasión se las voy a enseñar de una manera muy esquemática. Para esto vamos a tener que entender como si esta pizarra blanca es Dios, pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del tiempo. El tiempo, por definición, es algo que Dios creó. Entonces, Dios ocupa todo el espacio. Por lo tanto, cualquier cosa que estuviera presente en esta pizarra, a la cual nosotros no, nada más por términos didácticos la vamos a llamar Dios, cualquier cosa que estuviera dentro de ella, pues sería Dios mismo, porque está contenida dentro de Dios. Por lo tanto, no podría existir nada fuera de Dios, porque Dios es la definición de todo lo creado y lo no creado. Por lo tanto, la teoría del Tzimtzum explica un fenómeno importantísimo para la creación, que es cómo Dios replegó su presencia y su luz para dar lugar a algo que aparentemente no sea parte de él. Por lo tanto, la primera cosa que tuvo que hacer Dios es restringirse o restringir su luz y crear un espacio como si fuese una vacuola, en donde por lo menos aparentemente no está la presencia divina. Entonces Dios ocupa todo y crea un espacio vacío, un vacío en donde esta luz infinita que rodea este espacio se encuentra ante una limitante. Este espacio generado se llama Halal y está contenido dentro de Dios, pero cualquier cosa que esté acá va a tener, por definición, un filtro de la presencia y de la luz divina. La Kabbalah nos explica que este proceso de ocultamiento de la luz divina se dio a cabo a través de 10 etapas. Cada una va a ser como una etapa concéntrica. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. La quinta. La sexta. La séptima. La octava. La novena y la 10ª. De tal manera que la luz acá es completa y la luz acá es filtrada por 10 diferentes cortinas. Dios contrajo su luz en 10 ocasiones para dar cabida a un lugar en donde pudiera ser posible la fisicalidad, el mundo físico, obviamente el mundo material. Y es precisamente aquí en donde nosotros vivimos y en la dimensión que estamos. Estamos 10 veces más alejados de la luz creadora, más cabe decir que para que esto funcione y esto tenga la vitalidad divina, entró un rayo a través de todo el sistema. Ese rayo se llama Kaf, y ese Kaf es un rayo que penetra toda la creación, porque nada podía sostenerse y nada podría soportar la existencia si no fuese por la mínima conexión que tenemos con Dios. Es como un cordón umbilical
que penetra todo el sistema y que da posibilidad a la existencia de lo que conocemos y de lo que no conocemos. El Tzimtzum quiere decir contracción, pero en realidad es una ocultación, porque la conciencia divina lo ocupa todo. Lo ocupa tanto que nosotros no existimos. Entonces, para dar un espacio para que nosotros podamos existir con un libre albedrío, con una conciencia propia, Akadosh Baruj Hu se ocultó y dejó un espacio donde nosotros podemos desenvolvernos. Y de ahí nace nuestro ego, que cuando sacamos un diploma parece que lo hemos sacado nosotros, cuando hemos tenido un éxito parece que lo hemos tenido nosotros, pero en realidad no es así. Si hemos sacado un diploma es que Dios te ha dado la resistencia para estudiar, la inteligencia para entender, la inspiración para sacar buena nota en los exámenes, es Akadosh Baruj Hu. Pero para llegar a ese concepto, en vez de que sea Akadosh Baruj Hu que se oculte, quien se tiene que ocultar es el ser humano y ocultar su ego para que Akadosh Baruj Hu se vuelva a exponer. Entonces solo la gente humilde permite que Dios salga de su tzimtzum, de su ocultación. Entonces, Akadosh Baruj Hu se oculta para que nosotros existamos y nosotros debemos ocultarnos para que Él exista. Una de las preguntas más recurrentes que se realizan los creyentes en cualquier tipo de fe es saber la razón del por qué, siendo el Creador la perfección absoluta, ¿cómo puede algo imperfecto e inacabado como el hombre y el mundo emanar de Él? La cábala judía formula una explicación para la ya mencionada interrogante. El Tzimtzum es un término usado en la cábala luriánica, cuyo significado en español es contracción. Un término usado para la explicación de la doctrina de Itzhak Luria, conocido como el Arizal, de que Dios comenzó el proceso de creación contrayendo su luz infinita o Ein Sof para poder así permitir un espacio conceptual vacío en el que puedan existir mundos espirituales físicos y en última instancia el libre albedrío. Itzhak Luria, creador de esta doctrina, la explicaba de la siguiente manera en uno de sus libros. Antes de la creación, solo existía el infinito o Ein Sof, que llenaba toda la existencia. Cuando surgió la voluntad de Dios para crear mundos y emanar lo emanado, se contrajo, en el punto central, en el centro mismo de su luz. Restringió esta luz, alejándola de los lados que rodeaban el punto central, de modo que quedara un vacío, un espacio vacío, lejos del punto central. Después de este Tzimtzum, bajó una línea recta de luz desde arriba hacia abajo en el vacío, y se encadena descendiendo. En el espacio de ese vacío, Él emanó, creó y formó todos los mundos. La connotación más simple de esta teoría indica que el Tzimtzum es el momento en el que el Creador contrajo su perfección y a partir de esto se creó una realidad imperfecta. Antes del Tzimtzum, el Creador llenaba todo de perfección, sin restar espacio para ninguna otra realidad. El Tzimtzum posibilitó la creación de una nueva realidad, una realidad de voluntad limitada, a partir de la determinación de un objeto y un propósito. En tanto el infinito llenaba todo, no había lugar para otros mundos. Mas el Tzimtzum desplazó este infinito, le puso límites y creó un espacio vacío en el cual se conformó una realidad limitada, con un fin determinado. Es decir, fue en esta instancia que emanó el Creador los mundos limitados e imperfectos.
Esto nos ayuda a comprender cómo la divinidad reveló su luz y voluntad a un hombre imperfecto, en un mundo incompleto. Esto se efectuó al contraer su verdadera capacidad. Hasta el momento antes de producirse el Tzimtzum, reinó la perfección absoluta. El Tzimtzum es la raíz de la realidad imperfecta y del ocultamiento del bien. Solo cuando existe una realidad carente de perfección se puede plantear la elección entre el bien y el mal. Es importante indicar que la luz infinita del Ein Sof se contrajo, mas no desapareció, sino que se dispersó y retornó a su fuente. Además, debemos tener siempre presente que aún después del Tzimtzum quedó una cierta presencia del Ein Sof en el espacio creado. Tzimtzum significa literalmente contracción o autocontracción. Normalmente nos referimos al Tzimtzum como la primera autocontracción que hizo la luz del Ein Sof, que lo llenaba todo, y dejó un espacio vacío de sí mismo para dar lugar a las creaciones. La Kabbalah explica que todo el mundo pudo ser creado gracias a que la divinidad que lo ocupaba todo se autocontrajo, dejando un espacio vacío al que llamamos Halal Apanui, es decir, el espacio vacío. En este espacio vacío, él crearía todos los mundos. De no haber sido así, el mundo no podría haber sido creado, pues de alguna manera, este no tendría lugar. Obviamente que en la divinidad no caben conceptos como espacio, pero detrás de esta representación de la autocontracción del Tzimtzum se ocultan mensajes que pueden cambiar nuestra visión del mundo y de la vida para siempre. Los cabalistas nos explicaron que la divinidad creó el mundo como un acto de pura bondad. Al ser completo en sí mismo y no tener ninguna necesidad, resulta obvio que no creó el mundo esperando que sus creaciones le aporten algo a él. La primera representación donde la divinidad lo ocupa todo simboliza la bondad divina que es infinita, que no deja lugar a otra cosa. Si el mundo y el hombre, que este es un microcosmos del mundo, hubieran sido creados recibiendo la bondad divina en toda su plenitud, hubieran sido ya completos, sin tener la necesidad de mejorarse, ni de rectificar, ni de dar a otros, pues nadie necesitaría recibir nada, porque todo ya sería completo en sí mismo. Por ese motivo, la divinidad hizo esta autocontracción, creando un lugar vacío de esa bondad infinita. En ese lugar crearía un mundo con la necesidad de llegar a su plenitud, solo después de un proceso de rectificación al que llamamos Tikkun Olam, la rectificación del mundo. En otras palabras, dejando este espacio vacío de sí mismo, nos dio lugar a nosotros, a nuestro servicio, a nuestro trabajo, a nuestro crecer. Si todo fuera ya completo desde el principio, no tendríamos ningún sentido ni motivo de existencia. Ahora, la bondad divina no se ocultó del todo, sino que esta bondad eterna se experimenta en un proceso al que llamamos historia en general o vida en particular de cada uno de nosotros. Pero la divinidad compartirá su bondad poco a poco, la irá revelando poco a poco, a través de lo que se representa por un kav, una línea, que es como un tubo por el cual la luz del Ein Sof brilla en cierta medida y no de una vez. En este proceso de la historia y de la vida encontramos muchos lugares vacíos de esa bondad divina, lugares que nos parecen realmente oscuros, y nuestra misión es iluminarlos y entender cómo en realidad todo lo que ocurre en nuestra vida ha sido puesto allí intencionadamente como una oportunidad para traer más luz en el mundo. Los lugares vacíos no están para que nos quejemos de ellos o de reclamar a la divinidad porque no está ahí en ese momento ayudándome, lo que por cierto no ayuda a nada, o para pensar que como hay un lugar vacío del bien, Dios no existe. Es todo lo contrario. Lógicamente tú no podrías existir si no hubiera ese lugar vacío. Es gracias a los espacios vacíos que existes y tienes motivo de vivir. Los espacios vacíos están para que los ilumines y traigas y reveles ahí a la divinidad. Así pues, en este espacio vacío se crearon todos los mundos. La Torah empieza por el primer versículo que todo el mundo conoce, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si te fijas, la segunda palabra,
Bereshit bara, en el principio creó, esta palabra creó en hebreo viene del término briá, que es crear. Pero en arameo, que es la lengua del Zohar, es la lengua en la cual se hablaron los secretos de la Torá, es una lengua más oculta en la cual se hablan secretos, el término bará significa fuera, bar es fuera. Entonces, de alguna manera se puede entender, parafrasear este primer versículo como: en el principio se hizo fuera a sí mismo Dios para dar lugar a los cielos y la tierra. Bueno, el Tzimtzum, si lo traducimos, significa contracción. ¿Qué es esta contracción? Estuvimos viendo anteriormente de que Dios creó el mundo con 10 sefirot, 10 emanaciones. Para que esas emanaciones tengan lugar, hacía falta que Dios, no Dios mismo, sino su energía, su luz, por llamarla de alguna forma, se contraiga, no brille. Porque si no, no podía darse la posibilidad de crear un mundo finito como el nuestro. No habría lugar para la creación. No habría lugar para la creación de ningún modo. ¿Por qué? Porque Dios se abarca todo. Entonces, si Dios está presente en todos lados, con todo su esplendor, vamos a decirlo, no existiría la posibilidad de crearse mundos separados de Dios. Dios quería crear un mundo que aparente ser un ente independiente de Dios. Y por lo tanto, pueden haber criaturas, hombres, que puedan servir a Dios de propia voluntad, con un libre albedrío. Por lo tanto, tuvo que contraer su luz. ¿Qué quiere decir contraer su luz? La emanación de Dios, la luz de Dios creadora, se llama Or Ein Sof, la luz ilimitada. Así como Dios es ilimitado, su luz también es ilimitada, porque proviene de Él. Por lo tanto, como dije recién, esa luz, si estaría presente, no se crearían ningún tipo de criaturas, ni espirituales ni materiales, porque estarían todas dentro de Dios. Por lo tanto, tuvo que contraer esa luz, ocultarla. En otras palabras, en el mundo, Dios está oculto. Por eso no lo vemos, por eso no lo percibimos. Porque si lo percibiríamos, no podríamos tener libre elección, libre albedrío para servirlo. Voy a dar un ejemplo muy simple, para que lo podamos entender. El astro más importante que tenemos es el Sol. La luz del Sol llega al mundo, a la Tierra, y es lo que hace que crezcan las cosas, es lo que da vida, digamos, al universo, al planeta. ¿Qué pasaría si esa luz o el Sol estaría más cerca nuestro? Quemaría. No podría existir la vida. No existiría la vida. ¿Por qué? Porque todo se consumiría en esa luz. El Sol está justo a una distancia exacta, ni más cerca ni más lejos, pero estaría más lejos, tampoco habría vida porque se congelaría el planeta, vamos a decir. Estaría más cerca, se quemaría el planeta. Análogamente, de esa misma forma, salvando las distancias, por supuesto, es Dios y su luz. Si Dios estaría presente acá, o su luz infinita estaría presente en todo su esplendor, no existiría la vida. Sin embargo, sostenemos que Dios está en todo lugar, a pesar de la contracción. Por supuesto que Dios está en todo lugar, pero Dios no creó el mundo Él mismo, sino con su luz. En Dios no hubo ninguna diferencia. Dios es exactamente igual antes y después. Esa es la diferencia entre el ejemplo y el ejemplificado. El Sol es un ente que está alejado de la Tierra. En cambio, acá estamos hablando en un mismo lugar, en un mismo plano. Está Dios, está su luz y está el mundo. ¿Está claro? Entonces, por eso el ejemplo no es exacto, pero nos da una pequeña idea de a qué nos referimos. Por eso la luz de Dios está oculta y todo el trabajo del hombre en el mundo, toda la misión del hombre en el mundo, es justamente revelar esa luz oculta, lo que se llama en hebreo hacer birurim. Birurim quiere decir tomar las chispas divinas, la emanación de Dios que está oculta en la materia, y de ahí revelarla y elevarla a su fuente original. ¿Cómo se hace eso? A través de la Torah Mitzvot. La Torah Mitzvot es el manual, digamos, para hacer estos birurim, estas
captar estas chispas divinas. Por eso lo principal es la acción y en un mundo material, porque eso es lo que Dios quiso. Hacer un mundo material, donde Él esté oculto en ese mundo material. Otra vez, porque si no estaría oculto, no sería ninguna gran cosa hacer lo que Dios quiere, porque lo vemos y todos nos sentiríamos atraídos hacia eso, hacia Él, hacia su luz. Por eso se ocultó en la naturaleza y nosotros tenemos que agarrar, cuando agarramos una fruta, hicimos una brajá, estamos elevando, quitándole esas chispas divinas y elevándolas a su fuente original, y esa es la meta de la creación del hombre en el mundo. Before the beginning, there was just God. Beyond time, beyond space, with no beginning and no end. He had everything except who to share it with. So God decides to make space for something else. He has to contract his endless light within itself and create a vacuum where otherness can exist. This process of contraction is called Tzimtzum. He then allows his infinite light to re-enter the void in a controlled form and repeats this process many times, getting progressively less potent. The goal of this process is to come to a point where God's presence isn't overwhelming, where God can re-enter the void as something else, where God can re-enter as us. The purpose of this process is for God to have a relationship with us here in this world. En el principio de todo, solo existía Dios, solamente existía esta luz infinita, creadora, una luz de expansión, una luz de amor, una luz con deseo de crear, con deseo de dar. Y esta luz infinita del Creador estaba por todas las partes. No había ningún lugar donde no existiera esta luz. Pero la luz es puro altruismo, la luz es puro deseo de dar, de compartir. La luz no podía dar si no tenía un recipiente, si no tenía algo a alguien para dar. Entonces, en este momento ocurre lo que llamamos en Kabbalah de Tzimtzum, la contracción de la luz, que es lo que permitió que la existencia surgiera, que todo fuera creado, que todo pudiera existir, que el universo pudiera existir. ¿Qué quiere decir? Esta luz infinita que estaba por todas las partes se contrajo a sí misma, y este proceso de contracción, que lo llamamos en Kabbalah de Tzimtzum, generó un espacio vacío, que lo llamamos de halal, generó un espacio vacío, y en este espacio vacío pudo surgir lo que conocemos como materia. Es la primera creación, y en Kabbalah es llamado de Yesh Me'ain, el algo de la nada. Fue la única creación que es algo de la nada. Desde ahí todo lo que existe es una transformación. Todo lo que creamos hoy en día, transformamos algo en algo. Pero hubo una primera existencia, una primera creación que es llamado de Yesh Me'ain, algo de la nada. Y esto se dio a través del Tzimtzum, el proceso de contracción de la luz infinita. Finalizamos la explicación del Big Bang. El Tzimtzum. Dijimos que en el mundo infinito lo teníamos todo. La luz y la vasija estaban en completa armonía. Antes del Big Bang, antes del tiempo, espacio y movimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tuvo que romper la vasija? Los científicos dicen que se produjo el Big Bang y acá estamos. Los cabalistas te dan una explicación del por qué tuvo que suceder esto y para qué. No es que pasó y fue un accidente como dicen los científicos, que fue algo totalmente aleatorio. La respuesta que dan los sabios es que no fue un accidente, sino que tuvo que pasar. Entonces, descartamos la idea que la vida se generó a través de un hecho fortuito, una en un millón, que se genere todo lo que conocemos que este mundo se creó accidentalmente, y que no vinimos de ningún lado ni vamos a ningún lado. Los cabalistas dicen que tenemos la capacidad de pensamiento, que tenemos la capacidad de hacer cosas muy inteligentes,
y que esta capacidad no se generó accidentalmente, que es imposible que algo tonto cree algo tan perfecto. ¿Cómo algo tonto nos puede dar tanta inteligencia? ¿Cómo le voy a dar un libro a alguien si no tengo un libro? Si yo no sé leer ni escribir. Los que nos creó tuvo que tener inteligencia para dárnoslo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Cuando yo me hago esa pregunta, ¿por qué estoy generando una vasija? Pueden venir las respuestas. Antes no, ¿se dan cuenta? Si pregunto, ¿por qué estoy creando una vasija donde tener la respuesta? ¿Por qué antes del Big Bang, si había luz infinita compartiendo infinito, terminamos acá? ¿Qué pudo haber pasado? Piensen, háganse preguntas. ¿Nos cansamos de recibir todo? ¿Nos aburrimos de tener tanta felicidad infinita? ¿Nos aburrimos de tenerlo todo? ¿No queríamos un mundo tan perfecto, tan armonioso? ¿Qué pasó? ¿Qué se les ocurre a ustedes del otro lado? ¿Recibimos y no dimos nada? Por ahí va la cosa. La luz le estaba dando todo a la vasija. Dentro de todo lo que le estaba dando, también estaba dando su esencia. Es como cuando pones el té caliente en la taza, el líquido le transfiere la temperatura a la taza. La taza se calienta. En este caso, el mate. ¿Cuál es la esencia de la luz? Dar. Y cuando la luz le está transfiriendo infinito, a la vasija también le estaba dando la capacidad de dar, las ganas de compartir. La luz es el creador y le transfiere sus propiedades a la vasija. ¿Qué dice la vasija? Yo también quiero crear, yo también quiero dar, quiero ser el creador. Pero tenemos un problema, la luz da, no recibe. Entonces la vasija no tiene con quién compartir. Compartir con la luz es como que yo quiera darle calor al fuego, mojar al agua, iluminación al sol. No puedo, porque ya lo tienen. ¿Qué empezó a sentir la vasija? Ganas de compartir. ¿Y por qué? Piensen. Ejemplo, un sabio me cuenta el secreto de la felicidad eterna. Yo voy a tener la necesidad de contarle, de compartir estos conocimientos con los seres queridos, con mis familiares, con las personas que amo. Otro ejemplo, vamos a un restaurante a almorzar con un compañero de trabajo. Traen la cuenta y mi compañero de trabajo me dice, tranquilo, pago yo. Yo le digo, bueno, la próxima vez pago yo. Al día siguiente vamos al mismo restaurante, pido la cuenta y cuando estoy sacando la billetera, mi compañero dice, no, pago yo, todo bien, y el mozo se retira. ¿Cómo creen que me siento? Me siento mal. ¿Pero por qué me siento mal si mi compañero me está pagando la cuenta? Está compartiendo conmigo. Para el día siguiente ya preparé el dinero con la propina en un bolsillo listo para dar. Llamo al mozo y me dice, su amigo ya pagó la cuenta antes de servirle el almuerzo. Y ahora, ¿cómo creen ustedes que me siento? La frustración en aumento y un odio a mi compañero de trabajo. ¿Cómo se sentirían ustedes si les pasa esto? Ahora la pregunta es, pero ¿cómo puede ser que me enoje si mi compañero está compartiendo conmigo? Está siendo gentil conmigo. ¿Qué pasa? Cuando él está pagando la cuenta, me está sacando la posibilidad de compartir, la posibilidad de dar. Entonces, él comparte y yo recibo. Ahora, cuando yo estoy recibiendo una y otra y otra y otra vez, ¿cómo me siento? Mal. ¿Se entiende? Esto pasó en el mundo infinito. Siento la necesidad de dar. Yo también puedo dar, yo también quiero dar. ¿Por qué me seguís dando? ¿Por qué no me dejás dar? Yo también puedo pagar la cuenta. La luz comparte infinito y la vasija recibe infinito. La vasija empezó a sentir algo,
pan de la vergüenza. Y la luz que compartía infinito también le compartía a la vasija las ganas de compartir, las ganas de dar, de ser el creador. Yo también quiero compartir, yo también quiero ser el creador. ¿Por qué no me dejas? Pará de darme, yo también quiero dar. La vasija, al recibir infinidades, empezó a experimentar carencias. Pero ¿cómo puede ser que la vasija esté recibiendo infinito, termine experimentando carencia? Nosotros somos la vasija. Cada vez que nos falta algo experimentamos carencia. Es porque no estamos dando, no estamos compartiendo. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Que no me estoy ganando las cosas. ¿Qué es ser el creador? Es pasar a ser el efecto a la causa. Es yo creo mi realidad. Ejemplo, el empresario que luchó por construir un sueño, con mucho esfuerzo logró el éxito. Tiene un hijo que estuvo trabajando con él desde su juventud, estudiando y mejorando la empresa para cuando tomó la empresa. Este hijo, ahora presidente de la empresa, tiene un hijo que cuando se gradúa en la facultad, sin haber trabajado nunca, y los padres con el consentimiento del abuelo, le dejan la empresa. El hijo, sin esfuerzo, llega el primer día a la empresa, se sienta en la oficina como presidente, recorre las plantas viendo los productos terminados. Nunca se esforzó en su vida. ¿Cómo creen que se siente este nuevo dueño de la empresa? Estar a cargo de algo tan grande sin haberse esforzado en lo más mínimo. Se siente mal. ¿Pero por qué si tiene una empresa? Esta persona no va a tener la satisfacción espiritual del esfuerzo y va a experimentar el pan de la vergüenza. Esto es muy común. El abuelo construyó la empresa, el hijo mejoró la empresa, el nieto destruyó la empresa, fundió la empresa. Cuando recibimos algo sin esfuerzo experimentamos el pan de la vergüenza. Entonces, en el mundo infinito, la vasija le dijo a la luz: hasta acá llegué, no quiero que me des más. Yo también quiero dar. Y necesito ganarme las cosas que me estás dando. La manera de pasar del efecto a la causa es generándome las cosas, ganándome las cosas. La vasija experimenta el pan de la vergüenza y le dice a la luz: por favor, no más. De acuerdo a la ciencia se produce el Big Bang. Esta restricción de la vasija, los cabalistas lo llaman el Tzimtzum. La idea es la siguiente. Tzimtzum quiere decir contracción. Y es una doctrina que el Arizal utilizó para explicar la relación entre Dios y el universo. Como hay un Dios único y un universo múltiple. Y así diferentes cuestiones que se desprenden de esta idea del Tzimtzum. Y la idea básicamente es la siguiente. Como el ejemplo de un maestro y un alumno. En donde el maestro, que tiene un concepto, un intelecto muchísimo más profundo y conocimientos muchísimo más amplios que el alumno, si el maestro le va a decir al alumno todos los asuntos tal y cual son en su propia mente, el alumno se va a confundir, no va a entender nada. Entonces el maestro lo que hace es contraer, aquí la palabra tzimtzum, letzamtzem, retraer, contraer, comprimir su conocimiento de manera tal que el alumno lo pueda comprender. Pero esa contracción ocurre de manera tal que el alumno no es que se le dice algo diferente. Un ejemplo, por ejemplo, no es el asunto mismo, valga la redundancia. No es el asunto mismo que uno está explicando, es simplemente un ejemplo del asunto que uno está explicando. El Tzimtzum no es un ejemplo. En el Tzimtzum está contenido toda la información, todos los asuntos que realmente son, como realmente son en la profundidad de la captación y de la comprensión del maestro, pero en forma comprimida, con pocas palabras, como decía el Rambam, Maimónides, que uno siempre tiene que enseñar, un maestro tiene que enseñar con pocas palabras pero muchos asuntos. Y hay algunos que son al revés, dicen muchas palabras y pocos asuntos. Esto no es un buen maestro. Un buen maestro son pocas palabras y muchos asuntos. Esto es tzimtzum, esto es contracción. Entonces el maestro le enseña al alumno en forma comprimida, contraída, de acuerdo a la capacidad intelectual del alumno. Y cuando el alumno crezca y empiece a profundizar, va a encontrar en las palabras del maestro, a pesar de que fueron escuetas y pocas palabras, va a encontrar la verdadera profundidad y completa profundidad del asunto, incluso las palabras del maestro. Este es el concepto de tzimtzum.
contracción. En la época de Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, surgió una terrible discusión entre los Misnagdim, los que se oponían al hasidismo, y los hasidim. Los que se oponían al hasidismo, guiados por el Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, ellos tenían una percepción de los escritos del Arizal al respecto del Tzimtzum muy particular, y el mundo hasídico de Baal Shem Tov tenía una visión de los escritos del Arizal al respecto del Tzimtzum muy diferente. Y en esto son 4 visiones, digamos, 4 opiniones diferentes que dependen en realidad de 2 cuestiones. Y las cuestiones son las siguientes. Como introducción, paréntesis, todos los asuntos en Kabbalah, en la sabiduría de la mística judía, Kabbalah, como lo quieran llamar, deben ser todos tomados en forma figurada. Son metáforas, no son literales. Cuando hablamos de luz, la luz infinita de Hashem, no es que Dios es una lámpara. Dios no es una lámpara. Dios es Dios y es infinito, no tiene forma, no tiene cuerpo, etcétera, etcétera. Todas las descripciones que ya están en otros lugares explicadas ampliamente. Pero los Mekubalim, los cabalistas, utilizan el ejemplo de la luz para tratar de enseñarnos algo. En la práctica, paréntesis dentro del paréntesis, el ejemplo de la luz sirve porque la luz depende su existencia de estar vinculada a la luminaria. En el momento en que la luz se separa de la luminaria, o porque hay una pantalla en el medio, etc., la luz deja de existir. No hay más luz. Este ejemplo nos sirve para entender que toda la existencia, el universo entero, que existe, por así decir, en la luz de Dios, en el Or Ein Sof, en la luz infinita de Dios, su existencia depende en forma constante de estar vinculado a Dios, que es el Ma'oir, la luminaria. En el momento en que la luz se separa de la luminaria, deja de existir. Por eso los Mekubalim, cerramos paréntesis, por eso los Mekubalim utilizan el ejemplo de la luz. Y para cerrar el otro paréntesis, ninguno de estos asuntos debe ser tomado en forma literal. Dios no es una lámpara, no es una luminaria, Dios es Dios. Y más aún, Dios tiene otros asuntos en la vida de los cuales ocuparse también, por así decir. Su razón de ser no es crear el mundo, su razón de ser es ser Dios. Y Él es Dios y decidió crear el mundo, pero no es todo lo que sabe hacer y no es todo lo que puede hacer, y podría haber creado el mundo de otra manera, en formas infinitas de otra manera. Cerramos paréntesis, la advertencia, por así decir, antes de meternos en los asuntos de mística, de Kabbalah. Nunca materializar estos asuntos. Entonces, hay una carta del Rebbe, que es lo que yo tengo aquí, donde el Rebbe lidia con una carta del Michtav de Eliyahu, de Rabbi Eliyahu Dessler, por eso tiene relación con esta cuestión, en donde Rabbi Eliyahu Dessler quiere explicar que todas las opiniones que hay dando vueltas al respecto del Tzimtzum, del Gaon de Vilna, del Alter Rebbe, basados en las enseñanzas de Baal Shem Tov, son todas en realidad lo mismo. Y hay un intermedio, Reb Chaim de Volozhin, que era un estudiante del Gaon de Vilna, que escribe diferente del Gaon de Vilna. Rabbi Eliyahu Dessler dice al final todas son la misma cuestión. Y el Rebbe en esta carta lidia específicamente con esta cuestión, que tiene relación con lo que hablamos anteriormente al respecto del libre albedrío. Y el Rebbe explica así básicamente. Hay 2 cuestiones en el Tzimtzum. Punto número 1, si es kipshutoy, si es literal o si no es literal. ¿Qué significa Tzimtzum literal? Significa que Dios se removió, se fue, literalmente no se encuentra en determinados lugares. Por ejemplo, lo que decía el Gaon de Vilna, en los lugares sucios, impuros, se llaman Mevoy Sametunafim en hebreo, lugares totalmente inapropiados. En ese lugar Dios no se encuentra, la esencia de Dios no está ahí. Y cuando el Zohar dice Leis Asar Ponominei, no hay lugar vacío de Dios, esto se refiere a la supervisión de Dios. Pero que Dios se encuentre en un lugar sucio, impuro, etc., Dios no está ahí, literalmente. ¿Por qué? Tzimtzum. Dios se contrajo a sí mismo, se retiró de ese lugar. Esto está basado en una forma de leer los escritos del Arizal al respecto de este tema. El Alter Rebbe dice totalmente diferente. Leis Asar Ponominei, dice el Zohar, no hay lugar donde Dios no esté. Dios está, la esencia de Dios está incluso en los lugares impuros y sucios, etcétera, etcétera, inapropiados. Dios también está ahí, porque no hay lugar donde Dios no esté. Y cuando hablamos de tzimtzum, cuando hablamos de contracción de Dios, significa que Dios se ocultó. No que Dios no está, no que Dios se removió, como dice el Gaon de Vilna, sino que Dios se ocultó. ¿Por qué? Esto está explicado ampliamente en Shara Ihud Bemuna, en la segunda parte del Tanya. La idea básica es, si vamos a decir que hay un lugar del universo donde Dios no está,
pues entonces estamos poniendo un límite a Dios. Dios termina en algún lugar y hay algo que está fuera de Dios, porque Dios no está en ese lugar. Hay algo que está fuera de Dios. Dios tiene un límite. Esto no es así. El pensamiento jasídico explica ampliamente: Dios está en todos lados. En algunos lugares está más revelado, en los mundos supremos, Atzilus, Bria y Yetzira, lo que sea que son, Dios está más revelado, y en otros lugares Dios está extremadamente oculto, como por ejemplo en lugares impuros, lugares sucios, etc., donde ni siquiera se puede pensar en Torah. En esos lugares Dios también está, pero está oculto. Entonces el Rebbe explica, este es el primer punto en la discusión del Tzimtzum, si es kipshuto y literal o no es kipshuto. No es literal, para el mundo jasídico no es literal. Y el segundo asunto es si el Tzimtzum ocurre en el Ma'or o en el Oir, en la luminaria o en la luz. Si vamos a decir que el Tzimtzum ocurre en la luminaria, pues lo que está ocurriendo es que Dios está contrayéndose a sí mismo. Y si vamos a decir que el Tzimtzum ocurre en el Oir, que es el Oir, es la luz, es la expresión de Dios, no es Dios mismo, es una expresión de Dios, y así como la luminaria es infinita, la luz que surge de esa luminaria también es infinita. Por eso los Mekubalim, los cabalistas llaman al Or Ein Sof, la luz infinita. ¿Por qué es infinita? Porque está directamente vinculada al infinito. Y es una expresión del infinito. No es el infinito mismo, es una expresión del infinito. Hay quienes dicen que el Tzimtzum ocurre, en qué lugar ocurre, más allá de cómo, si es literal o si es un ocultamiento, que es el primer punto. ¿Dónde ocurre? Hay quienes dicen en el Ma'or, en la luminaria mismo, en Dios mismo. Y hay quienes dicen en el Oir, en la expresión de Dios, en la luz infinita de Hashem. El mundo jasídico opina que el Tzimtzum no es literal, es un ocultamiento, y ocurre solamente en el Oir, en la luz, en la expresión de Dios, no en Dios mismo. Pero el Rebbe plantea las 4 opiniones. Opinión número 1, el Tzimtzum es literal. Dios se removió, se retiró de un lugar, y ocurre además en el Ma'or, en la luminaria, en Dios mismo. Segunda opinión, el Tzimtzum es literal, es en Dios mismo, pero ocurre en el Oir. Perdón, es literal, Dios se retiró, pero la luz solamente ocurre en la luz, no en la luminaria. La tercera opinión es que el Tzimtzum no es literal, es un ocultamiento, pero es un ocultamiento de Dios mismo. Y la cuarta opinión, que es la opinión jasídica, del pensamiento jasídico, el Alter Rebbe, el Baal Shem Tov, etc., es que el Tzimtzum no es literal, es un ocultamiento nada más, y solamente en la luz, no en la luminaria. ¿Para qué traigo toda esta cuestión, que es bastante complicada? La idea es la siguiente. Cuando Rabbi Eliyahu Dessler dice al respecto del libre albedrío, que hay un espacio en el alma de la persona, que la persona no puede cambiar, y ni siquiera tiene libre albedrío, lo que está diciendo en otras palabras es que el Tzimtzum es kipshuto. Lo que está diciendo en otras palabras es, la contracción es literal. Hay un espacio donde la presencia de Dios no entra. Todo lugar donde la presencia de Dios entra puede existir un concepto de tshuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, incluso de cambio de un extremo al otro extremo. La persona que estaba acostumbrada a robar puede tranquilamente acostumbrarse a no robar. Entonces lo que estamos diciendo al respecto del comienzo de la clase de Rabbi Eliyahu Dessler, que él opina que hay espacios donde no se pueden cambiar, no hay libre albedrío, pues esto es una opinión basada en el Gaon de Vilna, que el Gaon de Vilna dice en sus escritos que el Tzimtzum es kipshuto. Dios se removió, se retiró de un lugar, Dios no se encuentra en todos lados, y no solamente esto, sino que esa remoción, ese quitarse ocurre en la luminaria, en Dios mismo, en la luminaria misma, en el Ma'or, en la luminaria misma. Reb Chaim de Volozhin, un estudiante, el estudiante principal del Gaon de Vilna, él estaba en desacuerdo con su maestro, y él decía que el Tzimtzum no es kipshuto, no es literal. El Tzimtzum, como es en los escritos del Arizal, es un ocultamiento, pero ese ocultamiento ocurre en la luminaria. Y Hasides, el pensamiento hasídico explica que no es así. El Tzimtzum no es literal, es solamente un ocultamiento de Dios. Y no solamente esto, sino que no ocurre en la luminaria, ocurre en el Oir, en la luz solamente. Que a través del estudio de estas cuestiones podamos tener una pequeña captación, mínima, ínfima, de lo increíble que es Dios, de lo increíble de la sabiduría de Dios, de la grandeza de Dios, y como dicen nuestros sabios antes del rezo. El Tzimtzum, o contracción, es un conocido término filosófico que acuñó en su día el Arizal para explicar ciertas paradojas conceptuales planteadas a raíz de la creación del mundo.
Pues si la luz divina, lo que en hebreo se conoce como Or En Sof, llena toda la existencia, ¿cómo es entonces posible concebir una realidad material? Según esta enseñanza, usted puede consultar, por ejemplo, Etz Hayim 1.2, Dios restringió su luz infinita en torno a un punto central, dejando un espacio vacío esférico. En dicho espacio vacío, que se llamó Halal Panui, comenzaría la existencia de los mundos mediante un proceso de emanación, creación, formación y acción, concatenando progresivamente desde los niveles más espirituales, los que estaban más próximos a esa luz divina, hasta los más materiales. Conforme nos alejamos más de esta luz y nos aproximamos más al punto central, iremos concatenando desde una espiritualidad, por así decirlo, extrema, hasta llegar hasta el mundo material. Como también dijeron los sabios, el descenso de la luz y la fuerza vital de grado en grado, de modo que pueda crear y dar vida. Sha'ar Hayihud Veha Emuná 7. Es necesario subrayar que al hablar de estos temas nos estaremos moviendo en el terreno conceptual, pues no nos es posible aplicar al Creador parámetros de corte espacial ni tampoco temporal, como fue dicho, ¿no? La existencia de Dios no está sujeta a un lugar físico. Hemos citado Bore Nebuchim 1.70. Aún así, necesitamos establecer algún tipo de esquema o estructura que pueda ayudarnos a entender de alguna forma los parámetros por los que discurre la creación. En síntesis, diríamos que el Creador retira su luz formando un espacio vacío donde la creación pueda llegar a existir, ocultando su poder infinito dentro de un poder finito que Él mismo ha creado. Dicho concepto nos llevaría a este otro. Al limitar su presencia en el Halal Panui, en ese espacio vacío, también restringiría su perfección absoluta, admitiendo la posibilidad del libre albedrío, lo que en última instancia permitiría al hombre la realización de buenas acciones, como también nos ilustraría el hecho de que el nombre Elohim, Dios, tenga el mismo valor numérico que Hateva, la naturaleza. Como vemos aquí, Elohim y Hateva, esto es Dios y la naturaleza, comparten el mismo valor numérico 86. Y este último, Hateva, este último término, admite la acepción de sumergido, según leemos en Éxodo Shemot 15.4, lo que nos vendría a explicar que el Creador se oculta, literalmente se sumerge detrás de su creación. Siguiendo con nuestra explicación conceptual de la creación, seguiremos citando al Arizal. Él describe un rayo de luz que atravesó el espacio vacío, al que llamó Kab, literalmente cordel de medir. Eso es una expresión tomada de Jeremías Yermeyá 31-39. Este Kab actuaría a manera de canal entre el Or En Sof, esto es la luz de Akadosh Baruj Hu, y el punto central del Halal Panui, esto es, del espacio vacío, conectándolos entre sí, como vemos en nuestro esquema. La existencia de este Kab se relacionaría con el concepto despertar desde abajo, lo que los sabios denominaron como Hitoreruta Deletata, pues aunque procede de la misma luz divina, solo se activaría, por así decirlo, desde ese punto central. Este canal de luz permitirá que la iniciativa humana, a través de su servicio al Creador, active la respuesta divina, de forma que su presencia pudiera manifestarse, aunque sea de forma atenuada, para poder hacerlo sin anular la libertad del ser humano, pues a partir de ese momento será el comportamiento del hombre quien la active o la restrinja. Sobre esto puede consultar usted el Sefer Hakelalim del 2 al 6. Cada una de estas realidades espirituales se podría asociar con un grado existencial del Mesías, desde las cotas más cercanas a la luz divina hasta el más material, que sería el Mesías hecho carne, mostrándonos algo así como la hoja de ruta del Mashiach en su descenso por los mundos espirituales.
En primer lugar, tenemos el Or En Sof, la luz infinita, que se correspondería con lo dicho. Aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Juan Yohanan 17.5. Aquí situaríamos al Mesías a nivel de Jochma, sabiduría, que es un estadio previo al de la creación, en correspondencia también con la letra Yod del tetragrama. A continuación hablaremos del Halal Panui, del espacio vacío, que es el lugar donde tuvo lugar la creación. Y esto lo asociaríamos con el versículo: este era en el principio, Bereshit, con Dios, Juan Yohanan 1.2. Las palabras en el principio, Bereshit, y con Dios, Elohim, situaría al Mesías a nivel de Binah, entendimiento, que es llamado Elohim precisamente, y se correspondería con la primera G del tetragrama. Pasemos ya al Kab, al cordel de luz que unía el Or En Sof con el punto central. Este Kab se asimilaría a las 6 sefirot de Zeir Anpin y también con la letra Bab del tetragrama, actuando a manera de canal transmisor de la luz infinita hasta el punto central, como hemos dicho. Y al atravesar este espacio vacío, daría cumplimiento al pasuk: la luz en las tinieblas resplandece. Juan Yohanan 1.5. El Kaab es también llamado Adam Satum, Adam oculto, un concepto que vendría a insinuarnos al Mesías preencarnado, ese nombre del Mesías, este Shem HaMashiach, que precedió a la misma creación. Y sobre esto puede consultar usted muchas fuentes como Pirkei de Rabbi Eliezer 3.2, Pesajim 54a o Nedarim 39b. Pasaremos ahora ya al punto central, a la Nekudah HaEmtzait. Este punto central, este punto primordial, se correspondería con Malhut y con la segunda G del tetragrama. Y aquí se aplicaría lo dicho: yo, la luz, he venido al mundo. Juan Yohanan 12.46. Una de las preguntas que los estudiantes de Kabbalah se hacen hoy en día es la siguiente: siendo el Creador la perfección absoluta, ¿cómo puede algo imperfecto e inacabado como el ser humano y este mundo proceder de la perfección del Creador? Para sobreponernos a esta pregunta, a esta dificultad, entonces debemos explicar el concepto de la contracción, que en hebreo se dice el Tzimtzum. El secreto del Tzimtzum, la restricción o la contracción, es uno de los pilares fundamentales del estudio de la Kabbalah contemporánea y es la base sobre la cual todo este estudio se asienta. La connotación más simple o la explicación más simple del Tzimtzum es que se refiere al momento en que el Creador contrajo toda su perfección y a partir de esto, de esta contracción, se creó una realidad totalmente imperfecta. Y antes del Tzimtzum, el Creador llenaba todo de su perfección, sin restar espacio alguno para ninguna otra realidad. El Tzimtzum posibilitó la creación de una nueva realidad, una realidad de voluntad limitada del Creador a partir de la determinación de un objetivo y de un propósito específico. En tanto el infinito lo llenaba todo, no había lugar para otros mundos, pero por medio del Tzimtzum se desplazó el infinito. Le puso límites y creó un espacio vacío en el cual se conformó una realidad limitada, el cual tiene un fin determinado. Es decir, esta fue la instancia que emanó del Creador los mundos limitados e imperfectos, el Tzimtzum, la contracción o la restricción.
Este concepto del Tzimtzum nos ayuda a comprender cómo el Eterno reveló su luz y cómo reveló su voluntad en un hombre imperfecto, en un mundo incompleto. Y esto lo efectuó al contraer su completa y verdadera capacidad. Este Tzimtzum tiene como consecuencia producir una realidad imperfecta y también dio lugar al paradigma del bien y del mal. Antes del Tzimtzum no existía el mal, solo era la totalidad del bien. Hasta el momento de producirse el Tzimtzum reinó la perfección absoluta, y nos referimos a una perfección total, completa, imposible de comprender para la mente humana, donde el mal no tiene cabida, no existe, y solo reina el bien absoluto. En una realidad con estas características no se puede hablar de libre albedrío, de elección entre el bien y el mal, porque la única existencia es la del bien. Pero el resultado del Tzimtzum es la existencia, la separación, la creación de un mundo dual, el bien y el mal, arriba y abajo, enfrente y atrás. Y solo cuando existe una realidad carente de perfección, entonces es que se puede plantear la elección entre el bien y el mal. Además, aprendemos que la luz infinita, el Ein Sof, se contrajo, mas no desapareció, sino que se dispersó y retornó a su fuente. Y además es importante enfatizar que la esencia del Ein Sof circunda el espacio en forma equidistante. Y por último, debemos tener siempre presente que aun después del Tzimtzum quedó una presencia, una cierta presencia del Ein Sof en el espacio creado. El Tzimtzum es la transición de la voluntad infinita del Creador a la voluntad limitada. Es la base de toda la realidad porque es el que marca la transición de la voluntad simple a la voluntad limitada. El Creador provocó el Tzimtzum, el cual es una muestra extraordinaria de su poder. El Tzimtzum fue hecho con el propósito de crear una realidad limitada, y solo después del Tzimtzum hubo lugar para crear mundos limitados. La realidad de la limitación estaba oculta y contenida en la esencia del Ein Sof, y se convirtió de potencia en acto cuando el Creador decidió emanar a los mundos.